Damos gracias. Pueden tomar su lugar. Quiero decir dos cosas antes de entrar directamente al texto, dos cosas que salen del texto. Ahora, quiero decirlas ahorita porque no quiero olvidarlas. Tiendo a olvidar las cosas cuando predico y después en la casa digo, y me olvidé de decir esto y me olvidé de decir lo otro y me siento bastante culpable. Así que quiero comenzar diciendo dos cosas que están bastante relacionadas. Lo que tenemos en este pasaje, siempre tenemos la idea de edificar algo, pero la imagen o el énfasis cambia un poquito y el énfasis cambia a cómo debemos edificar la iglesia del Señor. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, bueno, él dice que él es el arquitecto, el constructor, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno tenga cuidado cómo va a construir la iglesia, cada uno tenga cuidado cómo lo hace, y en el versículo 16 también, perdón, antes de eso, dice que debemos edificar bien, porque si no edificamos bien, entonces lo que edificamos va a ser destruido un día, y en el versículo 16 y 17 dice que si edificamos mala iglesia, vamos a destruir la iglesia y nosotros mismos seremos destruidos. Así que quiero acordarles, hermanos, quiero decirles, quiero am, hacer énfasis en el asunto este, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, no debe de ser edificada, no debe de ser plantada, no debe de hacerse crecer a la manera que nosotros pensamos que es mejor. Vivimos en unos tiempos donde la gente dice, bueno, cada quien hace iglesia como quiere. Si ellos lo hacen así, está bien, no hay problema. Si nosotros lo hacemos así, está bien, no hay problema. La idea es cada quien hace lo que quiere y no hay ninguna base en la Biblia para decir que alguien está equivocado. Y lo que vemos aquí es precisamente que Dios nos ha dejado directrices claras, nos ha dicho claramente qué es lo que vamos a hacer cuando edificamos la iglesia. Y nos dice aquí que si edificamos la iglesia de una manera que Dios no quiere, entonces recibiremos grandes pérdidas, tenemos grandes problemas. Lo que Pablo, recuerdan ustedes, los corintios están haciendo un relajo en la iglesia. Y lo que Pablo les dice es, la cosa no es relajo. Tienen que hacer las cosas como Dios dice. Tienen que seguir las directrices que Dios ha mandado en la palabra. Así que acordarles eso tan importante. Estamos a la deriva. ¿Cómo vamos a plantar una iglesia? ¿Cómo vamos a edificar una iglesia? Bueno, Dios lo ha dicho bastante claro en la escritura y es lo que tenemos aquí. Y esta iglesia había olvidado específicamente eso y en el tiempo en que vivimos, hermanos, eso se ha olvidado completamente. A nadie le importa si lo que se hace en la iglesia está bien o está mal. Eso es un problema serio, es un problema terrible. No podemos decir que algo está mal, no podemos, es increíble ese problema que tenemos y nunca en realidad en la historia de la iglesia y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido este problema como lo tenemos hoy. La Biblia, hermanos, nos enseña a ser tolerantes y debemos ser tolerantes con nuestros hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos, debemos respetar a nuestros hermanos. Nunca debemos ser intolerantes, pero hermanos, ser intolerantes no significa decir que alguien está cometiendo un error. Es dos cosas diferentes. Ser intolerante, hermanos, es que yo me hago enemigo suyo porque pienso diferente a usted. Una persona intolerante, para poner un ejemplo, es una persona que se hace enemigo de alguien porque pertenece a un partido político diferente. Esa es una persona intolerante. Supongamos que yo soy cachureco y tengo una persona que es de libre y nos hacemos enemigos por eso. Bueno, eso es ser intolerante, pero sí podemos hablar sobre la política, sí podemos decir qué está mal en aquel partido y qué está mal. Eso no es ser intolerante. Decir que el partido cachureco se ha equivocado, eso no es ser intolerante. Decir que el partido libre se ha equivocado, eso no es ser intolerante. Eso es tratar de llegar a un consenso, tratar de encontrar una verdad. Podemos decir que está bien y que está mal. Todos los días hacemos eso. Imagínense ustedes que a ustedes les toque gobernar sus casas y que sus hijos les digan, papi, usted no puede decirme a mí que soy mal. Y es cierto, yo hago lo que yo quiero, yo me levanto a la hora que yo quiero, yo como lo que yo quiero, me duermo a la hora que yo quiero, llego a la casa a la hora que yo quiero,
pero usted no puede decirme que estoy mal porque eso es ser intolerante. Imagínense cómo puede vivir una casa así, cómo puede vivir un país así, que cada quien hace lo que quiere y que nadie puede decir fulano de tal está haciendo algo que no está bien. Ese sería un mundo lleno de locura, sería un mundo lleno de maldad. Y hermanos, lo que tenemos aquí es, como dije precisamente, que el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintios. Y lo primero que dice es que tengamos cuidado cómo construimos. Ahora ustedes ven los versículos 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otra vez, recuerdan ustedes, él está usando estas imágenes. Primero usó la idea de un agricultor, dice que él plantó, Apolos regó, ahora él está usando la imagen de uno que construye, de uno que pone un cimiento, de uno que pone un fundamento. Y la idea aquí es de un maestro de obra, es de un albañil, es de alguien que sabe de construcción y pone un buen fundamento. Y dice él, bueno, yo por la gracia de Dios, y vean ustedes aquí, él dice, bueno, no fue por mi capacidad, no fue por mi fuerza, no fue por mi inteligencia. Yo puse el fundamento en Corintio, yo comencé esa iglesia en Corintio por la pura gracia de Dios. No fue porque yo era muy capaz, porque yo era muy inteligente. Recuerdan ustedes, aquí él está haciendo un contraste otra vez entre los corintios que estaban buscando hombres elocuentes, hombres muy inteligentes, y él aquí humildemente dice, yo puse el fundamento por la pura gracia de Dios. Pero mire, dice, y otro edifica encima. Ya está puesto el fundamento. Ya la iglesia se comenzó. Ya hay un grupo de hermanos, pero esa iglesia tiene que seguir siendo edificada. Y otro edifica encima. Y recuerdan ustedes, otra vez, él aquí tiene en mente a los otros líderes, pero específicamente tiene en mente aquí, y otro edifica, y tiene en mente a personas que están actualmente predicando en Corinto. Tiene en mente a los maestros que están acaparando seguidores. Tiene en cuenta a los maestros que están tratando de dividir la iglesia para ser más populares y más famosos ellos. A esos tiene en mente él. Y mire lo que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Cada uno ponga atención a lo que está haciendo. No es a lo loco, no es como él quiera, no. Si ustedes se fijan, hermanos, también en el versículo 11 dice él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice él, nadie puede poner otro fundamento. Ustedes recuerdan, tenemos esa idea anteriormente, donde Pablo ha estado predicando y ha estado diciendo que él predica a Cristo y a Cristo crucificado. Él dice, yo llegué a Corintio y mi mensaje fue la cruz de Jesucristo, fue la persona, la obra y la obra de Cristo. Y no lo hice con sabiduría de palabras, no lo hice con gran filosofía. Yo llegué y fui un predicador, fui una persona rústica, fui una persona que no quería impresionar con mis palabras, sencillamente yo quería llevar un mensaje sencillo. Y el mensaje es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Jesucristo perdona pecados y que Jesucristo nos salva. Ese es el fundamento. Ese es Jesucristo. Dice él, nadie puede poner otro fundamento. Y el problema con los corintios es que ellos estaban poniendo otro fundamento. Ellos se habían olvidado de la cruz de Cristo. Se habían olvidado del evangelio y estaban dándole a la gente lo que la gente quería escuchar, lo que a la gente le gustaba, lo que a la gente le divertía, lo que a la gente le atraía. Era lo que ellos le estaban dando. Ellos estaban dándole a la gente lo que el mundo le daba a la otra gente. Recuerdan ustedes, los filósofos eran como artistas, eran como los cantantes hoy, que andaban de ciudad en ciudad y la gente los seguía, así como ahora se siguen a los artistas, a los actores. Ellos eran figuras públicas y eran estrellas realmente. Y lo que los corintios están dando a la iglesia es eso. Están dando lo que está popular en el mundo. Están dando lo que todo lo demás, están dando lo que la cultura de Corintios está dando a todo el mundo. Bueno, los corintios lo están dando y están quitando el fundamento que es Cristo Jesús. Pero dice Pablo,
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora miren el versículo 12. Ya está el fundamento. Nadie puede poner ese fundamento. Ese fundamento es la cruz de Cristo. Ese fundamento es Cristo crucificado. Ese mensaje que a los corintios les parecía locura, que a los griegos también, y que a los judíos era un tropezadero. Ese mensaje de un Mesías crucificado, dice él, ese es el fundamento. Ahora el versículo 12 dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora vean aquí, lo que él quiere decir es que los que edifican la iglesia en Corintios en ese momento y los que edifican la iglesia hoy tienen que edificar la iglesia de acuerdo al fundamento. El fundamento es Cristo, es precioso, es maravilloso. No hay nada más precioso que Jesucristo. Así que cuando edificamos la iglesia tenemos que hacer la edificación de la iglesia con materiales también preciosos. El cimiento, la sobreedificación tiene que ir de acorde al cimiento. Si el cimiento es bueno, las paredes también tienen que ser buenas. No hacemos un gran cimiento de concreto y gastamos miles de lempiras en un cimiento de concreto para después hacer una casa con tierra. No hacemos eso, ¿verdad? Si hacemos un gran fundamento, bueno, hacemos grandes columnas, hacemos grandes paredes. Y ve aquí, dice, si sobre el fundamento, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Ahora, oro, plata y piedras preciosas simbolizan lo que va de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Son metales preciosos, son cosas hermosas, son cosas bellas, son cosas deseadas. Y si esto representa la verdadera predicación de la palabra, representa la verdadera predicación del evangelio. Así que los que edifican, dice Pablo, bueno, tienen que hacerlo predicando la palabra de Dios. Así como el fundamento es la predicación de la palabra de Dios, así como el fundamento es Jesucristo, bueno, los que vienen atrás, los que sobreedifican, los que están construyendo las paredes y el techo, tienen que hacer esa obra, esa sobreedificación de una manera buena, de una manera correcta. Así que estas oro, plata y piedras representan las cosas que van acorde con el cimiento, con Jesucristo, y es, como dije, la enseñanza de la palabra del Señor. Pero ahora, hermanos, dice él también, él aquí tiene madera, heno, hojarasca. Estos son materiales, como veremos, más débiles. Son materiales que se arruinan, la madera se pudre, la hojarasca también, el heno también, son cosas que no duran como dura un metal precioso. La hojarasca no resiste lo mismo que resiste una piedra preciosa o la plata o el oro. Así que esta madera, heno, hojarasca representa la sabiduría del mundo. Recuerdan ustedes, aquí el problema es que los corintios estaban buscando la sabiduría del mundo. Esto representa lo que los hombres podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto representa lo que los hombres podemos hacer al edificar la iglesia con nuestras propias ideas. Hermanos, es bien fácil, hermanos, es bien fácil llenar un templo, hermanos. Eso es fácil, hermanos. Solo tenemos que darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Sencillamente eso. No le digas a la gente lo que no quiere escuchar. Prométele cosas a la gente. Dale cosas a la gente que quiere escuchar y la gente va a venir. Es lo que hacen los políticos. ¿Cómo es que los políticos consiguen tantos seguidores? ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, diciéndoles lo que queremos. Si un político quiere ganar en Parmas, dice, bueno, yo voy a terminar el pavimento y lo voy a llevar hasta la escuela. Voten por mí. Es lo que queremos escuchar. O yo voy a hacer voy a ampliar más el puente para que ya no se llene cuando llueva. Es lo que queremos escuchar y ellos prometen eso. Y votamos por ellos. A veces lo cumplen y casi nunca lo cumplen. Pero lo hacen en base a lo que nosotros queremos. Ellos estudian qué es lo que quieren, investigan y nos dicen, bueno, te lo voy a dar. Ahora, en la iglesia podemos hacer eso. Obviamente no debemos, pero si queremos tener un edificio lleno, bueno, ya sabemos qué hacer.
Tienes que decir primeramente, bueno, ya no soy pastor, ahora soy profeta o apóstol. Entonces, cuando la gente escucha, apóstol, el apóstol, entonces la gente se impresiona, ya es un rango diferente. No pongas culto de oración, no, eso es mala propaganda. Pon culto de poder y de milagros. Eso es buena propaganda. La gente viene. Si quieres un milagro este miércoles, ven este miércoles y aquí te lo vamos a dar. Es lo que la gente quiere escuchar y la gente viene, pero si le dices que es un estudio bíblico y que vamos a orar, bueno, pocos vienen. Pero vean aquí, hermanos, voy a leer el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vean el versículo 13. Y aquí es donde viene el asunto. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Ahora, aquí el día es el día del Señor. Aquí el día es el día del juicio. Es lo que ha dicho en Primera de Corintios 1:8. Dice, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, el día de nuestro Señor Jesucristo es el día de Jehová y es el día del juicio. Es el día donde todos compareceremos ante el trono de Dios y es el día donde cada uno recibirá lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Dice aquí que el día, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. La obra va a ser probada por fuego. Si edificas la iglesia con oro, con piedras preciosas, entonces el fuego no va a destruirlas. Son cosas que el fuego no destruye. Son cosas que pueden ser probadas por el fuego y no son destruidas. Recuerdo una vez en Estados Unidos, estábamos More, Tali, el pollo y yo, Henry, y llegó un tipo y nos vendió una cadena. Y se la compramos la cadena porque estaba barata la cadena. Y rapidito se la pagamos y dijimos, y no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Y después nos pusimos a pensar y dijimos, ¿y qué tal si este tipo nos engañó? Entonces Henry dijo, bueno, es facilito, busquemos una fridera y encendamos la estufa y pongámosla ahí, a ver qué pasa. ¿Qué creen que pasó con la cadena? Se destruyó completamente, era de plástico, no era de oro. Nos timaron ese día, hermanos. Pero saben eso, ¿verdad? El fuego no puede destruir el oro. El fuego no puede destruir la plata. No, no puede hacerlo. Y lo que está diciendo aquí es, el día del juicio, la obra que estás haciendo, cómo estás edificando la iglesia, si lo estás haciendo con la palabra de Dios, si lo estás haciendo con el evangelio, entonces esa obra va a permanecer. Esa obra va a salir probada. Esa obra va a decir, Dios, buena obra hiciste. Ahora, pero vean ustedes que también dice, versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, vean aquí, si la obra de alguno se quemare, la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué pasa cuando le metes fuego a la madera? ¿Qué pasa cuando le metes fuego a la hojarasca? No pasa la prueba. Una vez recuerdo que en Trujillo agarró fuego un edificio y el edificio era un edificio antiguo de madera y era increíble cómo aquel aquel fuego era como un animal salvaje. No sé si ustedes han visto un incendio, pero de eso que da miedo, de esos que uno a veces le mete fuego a la basura y dice, Señor, voy a quemar el barrio, ¿verdad? No sé si les ha pasado, me ha pasado una vez, encendí un fuego y después dije, Dios mío, ayúdame, voy a encender el barrio, ¿verdad? Porque aquel fuego no paraba, eran unas hojas de mango. Pero cuando hay madera, cuando hay hojarasca, ese fuego es terrible, da miedo. Uno dice, ¿qué hice, verdad? No debí haber hecho esto, ¿verdad? Y luego empieza el aire a soplar y aquel fuego más crece. La madera, el heno y la hojarasca no resisten la prueba. Y aquí lo que está diciendo él es, si ustedes construyen con materiales de baja calidad como madera, heno o hojarasca, si construyen con sabiduría humana y no con la palabra de Dios, en el día del juicio
la obra va a quemarse, la obra va a desaparecer. Si no hacen la obra de Dios como yo dije que la hicieran, entonces lo que ahora parece grande, lo que ahora parece maravilloso, va a quemarse. Vemos, hermanos, grandes imperios de iglesias, miles de personas, auditorios impresionantes, cosas grandísimas, y la gente tiende a medir, tiende a medir el éxito en el ministerio en cuanto a cuántas personas van a la iglesia, cuántos se reúnen. Así lo miden, pero hermanos, no es como Dios lo mide. Aquí el apóstol Pablo lo mide de acuerdo a la calidad de la obra. No es qué cantidad se hace, sino es cómo se hace. No es qué tan grande es la casa, sino es con qué materiales estás construyendo. Y aquí dice que si la obra de alguno permaneciere, bueno, va a recibir recompensa. Ahora no sabemos cuáles son esas recompensas. Quizá puede ser el gozo y la alegría de saber que la mayoría de la gente de tu iglesia se salvó. Eso sería una gran recompensa para un pastor, ¿verdad? Que llegar al cielo y que, imagínense llegar al cielo y que Leonel vea que todos ustedes están ahí sentados, ¿verdad? En el cielo, recibiéndolo a él, ¿verdad? O él recibiéndolo a usted. No, esa es una recompensa, ese es un gozo. Pero ahora imagínense una persona que no construye la iglesia con la palabra de Dios, sino con muchas otras cosas. Hay tantas cosas de hacerlo. Imagínense que tiene miles de personas, pero que solamente llegan 5 al cielo. Ese hombre recibirá pérdida. Lo que parecía grande, lo que parecía impresionante, bueno, realmente no era nada. Ahora, hermanos, debemos esperar hasta el día del juicio para eso. Es lo que dice Pablo después en los versículos 4 en adelante. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Debemos esperar hasta el día del juicio y debemos ver quién en realidad fue el que tuvo éxito. Si el que era fiel a la palabra de Dios y que por ser fiel a la palabra de Dios fue marginado, fue olvidado, o aquel que no fue fiel a la palabra del Señor y recibía alabanza del mundo. Tenemos que esperar hasta ese momento, hermanos. Ahora, hermanos, esto era lo primero que queríamos ver en este texto. Debemos tener cuidado cómo edificamos, porque si edificamos mal, hermanos, entonces, bueno, para nada hemos trabajado. Nuestra labor ha sido en vano. Pero si ustedes ven el versículo 16 y 17, se nos hace una advertencia a tener cuidado a no destruir el templo de Dios. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, vean ahí, si alguno destruyera el templo de Dios aquí, hermanos, es la iglesia. El versículo 16 dice, el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? La iglesia es el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Es lo que está diciendo él aquí. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios al que se refiere aquí? Bueno, evidentemente, al templo de Dios que se refiere aquí es la iglesia. Si una persona destruye la iglesia, si una persona divide la iglesia, si una persona por estar buscando sabiduría mundana, por estar siguiendo personas y por estar haciendo cosas que Dios no ha mandado, destruye la iglesia, dice él, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vean aquí, hermanos. Si alguien no edifica bien, si alguien no construye bien la iglesia, si alguien no es fiel a la predicación de la palabra de Dios y no es fiel a lo que Dios ha dicho que se haga dentro de la iglesia, dice que será destruido. Ahora, vean aquí, hermanos, la cosa no es relajo. La cosa es seria, hermanos. La cosa aquí no es yo hago lo que yo quiero o yo hago lo que me gusta. No, aquí no es eso, hermanos. Aquí no es lo que nos gusta. Hermanos, aquí es lo que Dios quiere.
Aquí es lo que Dios dice. Y eso no es un juego, hermanos. Esto es una verdad. Recibiremos pérdida nosotros, destruiremos a la iglesia, pero también seremos destruidos. Así que, hermanos, olvídense de esa tontería que la gente dice. Cada quien puede adorar a Dios como quiere. Todos estamos iguales. Nadie está equivocado, nadie está mal. No, hay algunos que están equivocados, evidentemente. Están haciendo las cosas mal. Están destruyendo la iglesia y Dios los va a destruir a ellos. Y debemos saber eso, hermanos, porque el mensaje aquí es para todos nosotros, es para los predicadores, para los pastores y es para la iglesia también. Tener cuidado cómo edificamos la iglesia. No es lo que yo quiero, hermanos. No, aquí, hermanos, no es una democracia. Aquí no es que yo digo esto, hagamos lo que todo el mundo decidió. No, aquí es que vamos a ver, decir, ¿qué dice Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos aquí? Esa es la pregunta, hermanos. Somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios y estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. No hacer lo que queramos, no hacer lo que nos gusta, no hacer lo que nos divierte, no hacer lo que nos parece bien. No, hermanos, estamos llamados a estudiar la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a eso. Ese es nuestro llamado, hermanos, como la iglesia de Jesucristo. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me gusta, no, no importa lo que a mí me gusta, no importa lo que a ti te gusta, importa lo que Dios dice, porque si no, perderemos nuestra recompensa, destruiremos la iglesia, seremos destruidos nosotros también. Hermanos, la gente piensa que se puede bromear con las cosas de Dios. La gente piensa que se puede hacer lo que sea con las cosas. No, hermanos, las cosas de Dios no son así, hermanos. Dios es una persona seria. Dios es una persona que nos ha dicho qué es lo que quiere que hagamos y espera que lo hagamos. No está bromeando, no está jugando, está hablando en serio. Así que, hermanos, nuevamente el pasaje, recuerden ustedes, nos invita en el capítulo 4, versículo 1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El problema de fondo aquí, el problema que estaba detrás de todo lo que estaba pasando en Corintio era nuevamente que los corintios estaban siguiendo hombres y no a Dios. Y el llamado nuevamente es seguir a Cristo, es seguir a Dios, es seguir su palabra, no seguir hombres. Los hombres nada somos. Los hombres solamente somos colaboradores de Dios y hasta eso hacemos mal. Realmente, lo importante es Dios, importante es su iglesia. Así que, hermanos, oremos esta noche. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más esta noche, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque